Cordial saludo, estimado profesor, compañeros, quienes ven este video. Dentro de la asignatura de escritos joánicos, estamos dentro de la temática de Evangelio de Juan, Historia, Literatura y Teología para este segundo corte. Quien les habla, Carlos Francisco Covaleda Polo, de la licenciatura en Teología 2024. Para este momento, entonces, se nos ha pedido escoger dentro de los capítulos del 1 al 15, si no estoy mal, una perícopa, una parte del Evangelio de Juan y sobre unas recomendaciones, unas especificaciones que están en la guía de aprendizaje y evaluación, pues hacer el análisis exegético cercano a esta perícopa. En ese entendido, me he permitido escoger una de las perícopas más dicientes para mí de manera particular, que soy sacerdote católico anglicano y que dentro de las prédicas, cuando me encuentro con este texto, pues me entusiasma y me anima mucho. Es la perícopa del Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15, más conocida como la multiplicación de los panes. ¿Por qué he escogido esta perícopa? Porque es una perícopa muy diciente en cuanto a la actividad mesiánica, a la perfilación del Mesías, de ese Jesús que entroniza a partir de ahí su figura como el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces, este pasaje narra la alimentación de esos 5.000 hombres. Cuando hablamos de hombres hacemos referencia a género femenino y masculino, niños, niñas, jóvenes, adultos que se encontraban allí y que lógicamente le seguían, ¿cierto? Es un milagro además particularmente porque lo encontramos en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y que también por ende se encuentra mucho más amplio y explicitado dentro del evangelio de Juan, ¿cierto? Este relato ofrece una rica teología acerca de, como lo decía anteriormente, la provisión divina, la misión de Jesús, su identidad como hijo de Dios, ¿cierto? De tal manera que van delimitando la acción completa de un milagro, permitiendo ver la intervención de Jesús como las reacciones de la multitud, de sus discípulos, y conecta este discurso, como más adelante lo vamos a ver en otro análisis que hacemos del contexto, con el discurso de pan de vida que es inmediatamente posterior a este, dando alusión a, como lo vamos a ver, al alimento físico, pero también al alimento espiritual. Por eso me parece tan rico, lleno de simbolismo y demás. Dentro del análisis del texto, entonces, encontramos primero lenguaje y palabras extrañas. Algunos exégetas o analistas de la Biblia hablan de que este texto está en griego koiné, ¿cierto? Es un estilo simple, pero, como decía anteriormente, cargado de profundo simbolismo. Entonces, algunos simbolismos allí o palabras que podemos encontrar clave dentro del texto está semión, ¿cierto? Traducida del griego como signo milagro, que es tan importante en el Evangelio y va más allá del acto prodigioso. Pues estos milagros apuntan a un momento teofánico de una verdad más profunda revelada, ¿sí? Está también Paidarión, que significa niño pequeño, refiriéndose a ese muchacho que Jesús pone, o el Evangelio directamente pone allí para destacar la humildad y la sencillez, que apuntan a ese lugar del milagro, ¿cierto? Que ocurre en esa, digamos, con ese requisito de sencillez y humildad. Está la palabra también dokimasein, que significa probar o poner a prueba, y es cuando Jesús le pregunta a Felipe, ¿cierto?, cómo vamos a alimentar esta multitud, subrayando esa provocación en el buen sentido, en cuanto Jesús espera una respuesta que le sirva también, tanto de enseñanza a Felipe como de enseñanza a la multitud. Tenemos también alusiones a otros pasajes supremamente importantes en esta carga de riqueza teológica, y es primero a la segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 42 al 44, donde el profeta Eliseo
alimenta a los 100 hombres, ¿cierto? Con 5 panes. Y ahí empieza a concatenarse o a vislumbrarse en el entendimiento de los que ven a Jesús dentro de la perspectiva de Hijo de Dios, de Mesías, el que tenía que venir. Y también tenemos lógicamente la alimentación del maná en el Éxodo 16, capítulo 16, lo que también puede llegar a ver la acción de Jesús en la historia de la salvación, la providencia divina y como una prefiguración de ese nuevo Moisés. Dentro de las figuras retóricas entonces encontramos una pregunta retórica donde Jesús le pregunta precisamente al discípulo Felipe dónde compraremos o dónde encontraremos pan para que coman todos estos. Esa pregunta retórica, ¿cierto? Que provoca, ya lo veíamos en las palabras clave. Y también tenemos una comparación implícita que es que la multitud sigue a Jesús porque han visto sus señales. Implícitamente, esa expectativa mesiánica popular de un líder que inicialmente el pueblo entiende que le va a proveer, digamos, como esa dinámica física, va a proveerles el alimento, pero también de una u otra manera la salvación, la liberación en cuanto, digamos, a su historia un poco nómada obligada, por llamarlo de alguna manera, y que no ha logrado estabilizarse y que el pueblo pues no logra así configurarse y asentarse para tener un crecimiento en cuanto a cultura y demás se requiere. Asimismo, entonces, dentro de la estructura de la perícopa podríamos proponer la que vemos a continuación en la diapositiva, versículos del 1 al 4, una introducción, haciendo hincapié en ese seguimiento de la multitud a Jesús por las señales que han visto, los milagros, los comentarios que ya han dicho del Maestro. Versículos del 5 al 9 después, diálogo entre Jesús, los discípulos, y sobre todo poniendo ese énfasis especial desde este entendido joánico, de la intención joánica del Evangelio, y es la insuficiencia de recursos humanos. Es decir, el hombre no está en capacidad de alimentarse, ¿sí? Entre ellos, por X o Y circunstancias, lógicamente también imperfectas humanas, pero que el Evangelio está resaltando allí muy bien para luego entrar en los versículos 10 al 13 con el milagro de la multiplicación, la provisión divina en abundancia, entendiendo en que si el hombre está con Dios, Dios nunca lo deja, Dios nunca lo abandona y no va a proveer solo, como vemos en esta perícopa, el alimento físico, sino que también va a proveer el alimento espiritual, porque el texto que proseguirá después de esta perícopa, entendido así en la prefiguración del mismo Jesús, ubicándose como el pan de vida. Y finalmente tenemos los versículos 14 y 15, donde podemos contemplar la reacción de la multitud, el reconocimiento de Jesús como ese profeta que había sido anunciado, que había de venir, ¿cierto? Y el peligro desde allí del malentendido de su misión, es decir, verlo solo desde la parte física. Después tenemos entonces el contexto literario próximo y lejano de la perícopa. En el próximo, lo había dicho con antelación, el discurso del pan de vida, ¿sí? Que está del versículo 22 al 59. Ayer Jesús se revela como el pan de vida y lógicamente está concatenando, está uniendo al anterior del alimento físico, ahora con el espiritual. Es el pan que viene del cielo, que desciende del cielo y ofrece no solo vida normal, digamos, terrena hasta la muerte, sino que va más allá, entendiéndose como vida eterna. Y en el contexto lejano tenemos todo el entramado del Evangelio de Juan, donde aquí se subraya la identidad de Jesús como ese Mesías, Hijo de Dios, ese pan vivo bajado del cielo, ¿cierto? Que provee, volvemos a hacer el énfasis de la perícopa, necesidades físicas, que las respeta, pero que también provee y motiva, provoca, incentiva a la humanidad a buscar, digamos, la saciedad espiritual, que es realmente el reino de los cielos que Él ha venido
a mostrar y a traer, a poner en medio de nosotros. Dentro del contexto social o religioso, podemos señalar que este evento ocurre con su gente judía en un contexto del Jesús, ya que empieza su obra sobre los 30 años, como lo determinan algunos exégetas, ¿cierto? En un tiempo de escasez donde el pueblo sufría hambre, tanto física como espiritual, porque ya vemos en otros escenarios evangélicos, eh, digamos, los sumos sacerdotes como únicos espirituales, no, quizás no en un proceso también formado de espiritualidad para el pueblo, ¿cierto? Tenemos también dentro de ese contexto las alusiones al maná, al desierto, donde se puede uno valer para hablar de esa esperanza mesiánica, ¿sí? ¿Por qué? Porque los judíos para esa época esperaban un líder totalmente terreno, ¿sí? Como Moisés que liberó a su pueblo en la antigüedad, lo condujo hasta la tierra prometida, de esta manera también esperaban a ese Mesías que los liberara de la opresión romana y restaurara nuevamente el pueblo de Israel, asentándolo y pues dándole ese reino como tal, ¿cierto? Entonces, sin embargo, también, dentro de este contexto religioso, cultural, de la perícopa, pues hace que no haya como un entendimiento allí propio, inmediato de la gente, entendiéndose que Jesús viene a instaurar un reino de amor, un reino verdaderamente grande y maravilloso de su Padre. Después entonces podríamos también identificar algunos temas y tópicos, como por ejemplo la provisión divina, ese Dios que envía a su Hijo y por medio de él a satisfacer las necesidades humanas, más allá de las físicas, de las simplemente que se tienen ahí dadas, presenciales, digamos, y también aquellas inmanentes. Tenemos también el tópico de la insuficiencia humana y el poder divino, ¿sí? La incapacidad de los discípulos y de los mismos que estaban allí siguiéndole a Jesús de alimentarse, contrastada con el poder milagroso de Jesús y el movimiento, diría yo, ya aquí de manera personal, haciéndole una interpretación más a este texto, desde lo personal, y es moviendo los corazones para que todos compartieran y pudieran reunir, saciar a todo el mundo y sobraran esos pedazos de pan y esas canastas con pan y pescado. El rol del pequeño o de los pequeños siempre será un bastión, un asidero del discurso evangélico, de la instauración del reino de Jesús como Mesías, y es la figura del niño como humildad, pequeñez, claves para que se realice el milagro y claves para que el reino de los cielos se instaure en aquellos en su corazón humildes y pequeños. Y tenemos también las expectativas mesiánicas o mesiánicas expectativas, donde la multitud ve en Jesús al profeta prometido, aunque hasta el momento malinterpretando su misión únicamente como física del liberador de aquella opresión que vivían en esa época. Dentro de las conclusiones literarias y exegéticas podemos decir que el pasaje se estructura cuidadosamente para resaltar, ¿cierto?, la insuficiencia humana y lógicamente el amor divino de esa abundancia que provee a su pueblo. Las preguntas de Jesús y las reacciones de los discípulos, preparando el terreno en esa prefiguración para que ese milagro tenga un impacto profundo, ¿cierto? Y empiece a calar dentro de los seguidores, entendiendo cuál es, digamos, esa misión de Jesús y entendiéndolo realmente como el Mesías que provee lo físico, pero también lo espiritual, ¿cierto? Conectando el Antiguo con el Nuevo Testamento, en esas prefiguraciones, en esas citaciones también que podemos hacer al Antiguo Testamento a partir de la figura de este milagro. Y tenemos aportes teológicos, esos aportes teológicos desde la cristología, entonces revela a Jesús como el Mesías, ¿cierto? Como el Hijo de Dios, el pan vivo bajado del cielo,
Tenemos a nivel eclesiológico que la iglesia como cuerpo de Cristo también está llamada a ser un instrumento de la provisión del amor y de la abundancia de Dios en este mundo particular. Ya todos los, tanto nuestro arzobispo primado de la comunión anglicana, Justin Welby, como el obispo de Roma, Francisco, como el patriarca ortodoxo, han llamado a esta, digamos, misión tan importante, sacerdotes, obispos, diáconos y todos aquellos que hacen parte de la formación del pueblo de Dios y de encaminarlos hacia, digamos, esa figura de discipulado. Yo siempre he dicho que si nosotros entendiéramos que el cristianismo no es una religión, sino una forma de vida, pues allí estaríamos también desde ese sentido eclesial o eclesiológico disfrutando del pan vivo bajado del cielo en cada Eucaristía como máxima expresión de nuestra fe, pero también, como lo digo aquí en la diapositiva, la distribución del pan, ¿cierto? Que llama a la conversión y a la aceptación y a la comunión entre todos los hermanos cristianos. Tenemos también desde la antropología teológica el ser humano que es, aunque es limitado, es invitado a cooperar con Dios. Una llamada discipular, ¿cierto? Como la que tenemos en particular los consagrados, pero que tenemos todo el mundo, recordemos desde el bautismo, porque somos sacerdotes, profetas y reyes, ¿cierto? Pero con un espíritu humilde, como lo vemos en la prefiguración del niño, ¿cierto? Y en una comprensión del corazón y de la fe profunda, como lo harían los discípulos. Y dentro del misterio de Dios, de ese aspecto teológico, el milagro muestra la generosidad desbordante de Dios, el amor profundo de Dios, la necesidad de instaurar ese reino de los cielos en la tierra, de que todos, especialmente aquellos, como más adelante también el Evangelio nos dirá, que están enfermos, pues puedan acudir a este banquete y que los lleve a contemplar el reino de los cielos. Como conclusión, quisiera simplemente decir que este análisis exegético revela cómo el amor de la multiplicación de los panes en esta perícopa de Juan 6:1-15 es más que un simple acto de provisión físico, es una revelación profunda de la identidad, misión de Jesús, que será complementada con el discurso del pan de vida y que provee tanto las necesidades físicas como espirituales a la humanidad y abre ya el telón para la misión como tal, y que sus discípulos primeramente y seguido quienes le siguen puedan comprender el concepto mesiánico realmente en Jesús, y porque la instauración de los reinos, del reino de los cielos desde esa virtud teologal, manteniéndose en fe, esperanza y amor. Muchas gracias por su atención. Espero que la exposición haya sido del agrado y les deseo siempre muchas bendiciones en el nombre de Jesús.